Le voy a pedir el favor a nuestros siguientes invitados que pasen por favor a los sofás, a la doctora María Angélica Granados, al doctor Eduardo López, al doctor Fernando Rosso y al doctor Andrés Cadenas, y por favor nos acompañan aquí adelante. Bueno, entonces les presento a la doctora María Angélica Granados. Es médica de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, magíster en epidemiología clínica de la Universidad del Bosque. Se desempeñó como presidente del Comité de Ética en Investigación de CAIMED. Actualmente es directora del área de epidemiología en CAIMED y lleva más de 11 años de experiencia en ensayos clínicos y observacionales como investigadora principal y subinvestigadora. A su lado está el doctor Eduardo López. Él es pediatra graduado de Miami Children's Hospital, infectólogo de la Universidad de Texas, epidemiólogo de la Universidad de Londres y tiene un programa de investigación clínica de la Universidad de Harvard. Es representante por América Latina en el Comité Educativo del World Society for Pediatric Infectious Disease. Es representante por Colombia en el Comité de Investigación de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y al igualmente en la Academia Americana de Pediatría y en la Sociedad Internacional de Pediatría. Está como director científico del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica y es profesor de infectología en la Universidad del Valle del Iria en Colombia, en Cali, y tiene múltiples publicaciones internacionales. Tenemos al doctor Fernando Rosso. Él es médico de la Universidad del Valle, internista de la Universidad del Valle, especialista en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, infectólogo de la Universidad de Stanford, tiene una maestría en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos, es profesor asociado del ICESI en la Facultad de Salud, es coordinador de la especialización médica en infectología de la Universidad ICESI, es director del Centro de Investigación de la Fundación Valle de Lili. Y también nos acompaña aquí presencialmente el doctor Andrés Cadena. El doctor Andrés Cadena es médico del CES, es especialista en medicina interna y nefrología de la Universidad de Texas, es especialista en gerencia financiera en salud de la Universidad del Norte. ¿Sí están escuchando? Sí. Es magíster en salud pública de la Universidad del Norte, es coordinador del programa de medicina interna de la Universidad Simón Bolívar y es director del Centro de Investigación de la Clínica de la Costa. Y también tenemos la presencia virtual del doctor Miguel Urina, que tiene un PhD en investigación y docencia, es director del programa de especialización de cardiología y director del Centro de Investigaciones de la Fundación del Caribe para la Investigación Biomédica. La metodología que vamos a seguir pues, es equivalente a la que veníamos siguiendo con el doctor Bautista. Tenemos unas preguntas que vamos... está el doctor John Castaño también. Ese sí no lo he visto acá. Bueno. El doctor John Carlos Castaño, que también nos está acompañando de manera virtual. Él es médico cirujano de la Universidad del Quindío, tiene un PhD del Instituto de Medicina Tropical Pedro Cobri de La Habana, Cuba. Es docente titular de tiempo completo del programa de medicina y es líder del grupo de investigación de inmunología molecular GIMOL de la Universidad del Quindío y es investigador senior. Entonces le damos la bienvenida pues, a todos ustedes, agradeciéndoles pues, su asistencia y pues como les decía, de acuerdo a la mecánica que traíamos, voy a ir haciendo las preguntas, las van contestando pues en el orden que se las voy haciendo y vamos a intercalar pues obviamente con la intervención virtual del doctor Castaño de manera remota y con la intervención virtual que nos dejó el doctor Miguel Urina. En esta ocasión pues tenemos pues una representación muy importante de centros de investigación dedicados y de centros de investigación que también dependen de instituciones académicas. Al tener esta mezcla pues es muy interesante los temas que vamos a tratar porque pues básicamente hablan de una proyección, de un horizonte, ¿sí? Y de qué sinergias podemos nosotros lograr
en el desarrollo de la investigación clínica pues como una herramienta importante para resolver problemas de investigación. En ese orden de ideas, la primera pregunta, cada uno pues desde su perspectiva, siendo un centro de investigación dedicado o siendo un centro de investigación que tiene una alianza muy cercana con una universidad, la primera pregunta viene es ¿por qué se tomaría la decisión de desarrollar investigación propia en su centro de investigación? Pues obviamente ya unos lo están haciendo, pero para otros centros sería algo a considerar o a desarrollar. Entonces tiene la palabra la doctora María Angélica. Muchísimas gracias, doctor. Pues realmente yo creo que son muchísimas las ventajas de entrar a hacer investigación propia o investigación institucional. Tal vez fue un dilema inicialmente en realmente tomar esa decisión de por qué lo vamos a hacer. Pero si nos ponemos a analizar, realmente encontramos bastantes argumentos para poder hacerlo. Uno de los argumentos que nosotros analizábamos en el Centro de Investigación CAIMED es que hacer investigación institucional es la oportunidad para que nosotros también seamos reconocidos, no solamente como los ejecutores de un estudio clínico, de un ensayo clínico, de industria de ensayos patrocinados, sino también como generadores de ideas, generadores de la planeación de los estudios, del análisis de la información y de la publicación de los resultados. ¿Quién mejor que nosotros, que tenemos esa rigurosidad científica con la que se generan los ensayos clínicos, todo lo que nos exigen a nosotros como investigadores, quién mejor que nosotros para poder llevar a cabo esta práctica de esta investigación clínica? Entonces, esa es tan solo una de las razones por las cuales sí es importante hacer investigación clínica y qué mejor que un centro de investigación. Adicionalmente, hay otras razones por las cuales considero que es importante hacer investigación institucional o propia, y es, por ejemplo, crear nuevas líneas de investigación. Estamos acostumbrados a las líneas de investigación que están, digamos que, enfocadas al enfoque clínico, enfermedades crónicas, bueno, algunos aspectos específicos, científicos por patología de investigación clínica. Pero ¿por qué no hacer una investigación clínica, una línea de investigación en donde nosotros contemos cómo investigar? ¿Sí? Cómo realmente funciona en la vida real un estudio clínico, cómo funciona el reclutamiento, cómo funcionan los comités de ética, cómo funciona el proceso de un consentimiento informado y por qué no investigar en ello. Porque a veces lo hacemos nosotros muy empíricamente, creemos que la mejor forma de llegar a un paciente es de cierta forma, ya lo veíamos en la charla inicial, pero ¿por qué no conocer las historias de otros centros de investigación también que nos puedan decir efectivamente esto se hace de esta forma y esto nos ha funcionado? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que investigar en ese tema, tenemos que tener las herramientas científicas para poder hacer ese tipo de investigación. Ya lo veníamos hablando también en estas otras charlas que nos han venido presentando, y hay una oportunidad bien importante en hacer investigación propia, y es promover nuevos investigadores, ¿sí? Tenemos una limitante, y es que al tener ensayos clínicos, pues cada uno de ellos tiene que tener el RETUS, por ejemplo, y es una limitante, por ejemplo, para el personal que está en rural de medicina, odontología, bacteriología. No lo tienen en este momento, entonces, ¿por qué no empezar a generar esos semilleros también de investigación a través de la investigación institucional que puede tener, digamos que diferentes barreras al momento de incluir ese personal que va a hacer ese estudio de investigación? Entonces, ese tipo de investigadores también nos puede generar alguna de las soluciones de estos problemas que tenemos, de que no tenemos estos investigadores entrenados. Entonces, yo creo que estas son algunas de las razones por las cuales podemos hacer investigación, y es importante que un centro de investigación haga precisamente esa investigación. Gracias, doctora. Doctor López. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia y a CAIMED por la invitación. Yo estoy de acuerdo con la doctora María Angélica, hay muchas razones y aquí nos podríamos quedar hablando, y yo creo que resumiendo lo que se ha discutido durante el resto de la tarde, por qué hacerlo. Son razones propias, personales, académicas, profesionales, económicas, pero yo creo que si quisiera yo encontrar una principal razón por qué hacerlo, intentar transmitirlo, es una razón muy de bienestar, no solo individual, como mostraban en la conversación anterior. Cada paciente se beneficia de pertenecer, probablemente de pertenecer, o se podría potencialmente beneficiar de pertenecer a estudios,
sino también desde un contexto público, desde un contexto muy de salud pública, de comunidad. Y hacer investigación es una necesidad para que un país avance. Para que un país avance se necesita desarrollo científico, al igual que se necesita desarrollo económico y desarrollo comercial, se necesita desarrollo científico, y este desarrollo científico solo va a venir de la mano de investigaciones generadas por las ideas de las personas que habitan y que en ese país, y que detectan las preguntas y que detectan los problemas que necesita resolverse en esa población determinada. Entonces, yo pienso que es para darle la principal razón, es un tema de prioridad de salud pública y de desarrollo de país. Muchas gracias, doctor. El doctor, allá tienen, doctor Rosso. De acuerdo con mis panelistas. Para nosotros la visión de investigación propia tiene que venir amarrada al concepto del cambio. La investigación es la que genera información para priorización, genera información para toma de decisiones a diferentes niveles, no solo a nivel, digamos, de una institución, una ciudad o un país, sino a nivel de una comunidad médica mundial. El hacer investigación genera dentro de los miembros de una institución ese pensamiento divergente del cambio, y nosotros siempre hemos tratado de incluir esa filosofía siempre de que la investigación tiene que llevarnos a algún cambio, ¿sí? Hacemos mucha énfasis en el impacto social que pueda tener la transformación social que genera la investigación. Y otro punto muy importante es que las instituciones pueden, a través de esta investigación propia, saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son las enfermedades que deberían de hacer, digamos, más énfasis para que estas instituciones puedan ser líderes locales, nacionales, internacionales en esas áreas de conocimiento. Y el impacto hacia las futuras generaciones en términos de que tenemos que darle oportunidad y paso a la investigación como factor de cambio para nuestros nuevos profesionales, para que crezcan en un ambiente de pensamiento divergente y puedan generar un cambio el día de mañana. Muchas gracias, doctor Cadena. Bueno, desde las instituciones que realizan investigación patrocinada, tomar una decisión para realizar investigación propia realmente requiere tener en cuenta muchos factores. Uno de ellos es si realmente va a haber viabilidad económica o no al momento de realizar ese tipo de procedimientos, y qué tanta demanda de personal o de recursos va a requerir poder llevar a cabo este tipo de proyectos individuales. La Clínica de la Cosa es un fenómeno un poco especial porque el médico fundador de la clínica, el doctor Gustavo Aroca, él es médico nefrólogo y desde el momento de la fundación de la institución viene ligado a actividades de investigación académica. Además de esto, muy ligado con las universidades locales, particularmente la Universidad del Norte y la Universidad Simón Bolívar. Y eso le imprimió un poco a la institución ser un poco más abierto a este tipo de actividades. De hecho, en la actualidad, mucha de la investigación que se realiza en nefritis lúpica, que es, por ejemplo, uno de nuestros puntos más fuertes, ustedes pueden ver la Clínica de la Costa como un referente mundial en publicaciones de nefritis lúpica, el mismo doctor Aroca. Todo este tipo de actividades vienen no solamente financiadas desde nuestra actividad con los estudios patrocinados, sino también, como lo comentaban los doctores, con la formación académica de futuros médicos, de futuros profesionales que son identificados en los semilleros y que se les permite desarrollarse como futuros investigadores. Entonces, puede que en algunas instituciones que ni siquiera han empezado estos procesos, otras instituciones que están mucho más adelantadas, se vienen presentando todos unos procesos generacionales, donde nuevas personas están tomando el liderazgo y se sienten familiares con esta actividad. El último punto que quería decir es que a veces nosotros, voy a hablar del punto de vista de los médicos somos complejos y tenemos muchas ideas y nos sentamos a plasmar esas ideas en un proyecto. Y si no tenemos una ayuda de una estructura, de una metodología de investigación, puede que muchos de estos proyectos terminen en frustración, porque no queremos hacer cosas muy complicadas o cosas muy complejas para lo que tenemos en nuestro momento, en nuestro alcance
como equipo, como institución, en las capacidades propias para desarrollar. Estos son procesos que requieren tiempo, que requieren educación, que requieren sensibilización y que requieren una mentalidad abierta que implica que no necesariamente va a ser negocio. O sea, una investigación propia puede dar muchos otros beneficios que seguramente hablaremos más en las siguientes preguntas, pero no necesariamente un rédito directamente económico a las instituciones. Y el apoyo universitario es fundamental para que estos proyectos puedan salir adelante. Muchas gracias, doctor Cadena. Vamos a escuchar al doctor Castaño primero y después al doctor Urinac en su grabación. Muy bajito. ¿Me escuchan bien o no? Vamos a escuchar. No lo escuchamos, están revisando eso. Doctor. Doctor Castaño, hable a ver si lo escuchamos. Sí, ahora sí. Muy bajito. Doctor Castaño, hable a ver. Mejor, ¿sí? Mejor. Adelante, doctor Castaño. Muchas gracias por la invitación. Pues yo estoy aquí en este panel, pero desde otra origen. Nosotros lo que hemos dedicado en los últimos 20 años de vida a hacer investigación básica, ¿sí? A buscar el porqué de los fenómenos, el porqué de las cosas, y pues a través de esto hemos logrado pues encontrar una serie de moléculas antimicrobianas y antivirales, cicatrizantes, inmunomoduladoras, pues que nos han permitido pues, publicar en revistas muy importantes, y además de esto sacar una serie de patentes. Pero digamos que en el campo de investigación clínica pues todavía no hemos incursionado pues como tal. Por eso tenemos digamos con mucha esperanza en la alianza que hemos establecido con CAIMED. Tenemos un convenio de cooperación científica, un convenio marco, y vamos a empezar allí. Pero pues realmente nosotros pues sí, la investigación que desarrollamos es investigación propia por más de 20 años, y tomamos esa decisión porque eso hace parte de la misión como investigadores comprometidos con la generación de conocimientos y generación pues, de cambio en el país. Y en este proceso pues hemos podido consolidar una serie de pues, los grupos de investigación y también pues un programa de semillero de muchos años. Una maestría en ciencias biomédicas, un doctorado en ciencias biomédicas. La maestría cumplió 20 años recién, y el doctorado pues tiene 16. La maestría tiene más de 62 egresados, el doctorado cerca de 16. Entonces ahí vamos, es decir, la investigación ha sido propia, la financiación pues la hemos logrado a través de entes estatales de financiación como Colciencias, ahora MinCiencias, de la universidad, y algunos fondos también de entidades internacionales. Entonces, digamos que esa es la visión desde esta otra orilla, que somos unos investigadores básicos, que tenemos unas moléculas líder, que esperamos, pues, con la ayuda de investigadores clínicos como ustedes, poder hacer esa traslación que hablaban ahora en el panel anterior, tan importante, y sobre todo, pues, con descubrimientos científicos locales. Entonces a eso es que nosotros le estamos apostando, y pues como les digo, pues hemos logrado este convenio con CAIMED, con el doctor Humberto Reinales, que esperamos pues llevar a fin término. Y ahora
en la convocatoria 918 de MinCiencia, de Salud Pública, pues nos juntamos pues con la doctora María Angélica y del grupo de CAIMED, hicimos una propuesta de investigación que presentamos en esta convocatoria. Entonces, esa, digamos, que es lo que les quiero compartir en esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castaño. Vamos a escuchar al doctor Urina. Gracias por invitarme en el día de hoy para poder conversar en el segundo simposio de CAIMED, Día Mundial de la Investigación Clínica, y a continuación trataré de responder las preguntas que me han hecho, tratando de tener una visión muy particular de lo que hasta el momento hemos realizado en nuestro centro para poder atender no solamente a la investigación clínica contratada por la industria farmacéutica, sino también abrir nuevos espacios para la investigación clínica y generar mucha investigación propia. No tengo ningún conflicto de interés para llevar a cabo esta presentación y quisiera empezar por la primera pregunta. ¿Por qué tomar la decisión de desarrollar investigación propia e institucional en nuestro centro de investigación? Es una pregunta muy importante y es una pregunta que desde cuando fundamos nuestro centro siempre nos planteamos, habida cuenta de que queríamos desarrollar otro tipo de estudios con preguntas propias, con preguntas que respondieran a una necesidad de tipo social y que pudieran atender unas cosas muy importantes que en el transcurso de la charla conversaremos. En ese orden de ideas, hace pocos días, 3, 4 días, hicimos una editorial para la revista brasilera de cirugía cardiovascular sobre la necesidad de crear conocimiento unificado, especialmente en el campo en el cual nuestro centro se desempeña, que son las enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica. Aquí tenemos una gran brecha por llevar a cabo. Nos hacen falta registros poblacionales de nuestras enfermedades, nos hacen falta alianzas y convenios que nos permitan a nosotros, con diferentes actores, poder llevar a cabo una investigación clínica propia que nos muestre cómo se pueden llevar a cabo, digamos, todas esas alcances que tenemos que desarrollar para poder responder a las necesidades de nuestra Latinoamérica. Pero yo creo que la ventaja más importante, aquí me hacen la pregunta, ¿qué ventajas cree que tiene un centro de investigación que tiene amplia experiencia en investigación patrocinada, incursión en el campo de la investigación propia institucional? Creo que muchas. Nosotros hemos aprendido la rigurosidad de la investigación a través de la investigación clínica contratada, es decir, hacer bien las cosas, hacer todo el proceso de un adecuado informe de consentimiento, hacer una buena, digamos, recogida de datos, a tener una calidad del dato de una manera excepcional. Y hemos aprendido también que la investigación tiene ese punto muy importante, que es que cuando generemos todo ese análisis de los datos, esa información sea confiable y reproducible. Es decir, eso creo que es la principal ventaja que tenemos. Otra cosa es que también hemos hecho alianzas y que nos han permitido conocer cómo se lleva a cabo la investigación a nivel mundial, porque hemos podido participar en estudios donde están los grandes de la investigación clínica en el mundo, y eso pues se aprende con el ejemplo, se aprende también para ver cómo ellos hacen ese tipo de investigación. Entonces yo creo que esa es una de las principales ventajas. En ese orden de ideas, quiero mostrar este trabajo también recientemente publicado por nosotros, que demuestran precisamente eso. Hicimos una revisión de la endocarditis
infecciosa en toda Latinoamérica a través de una revisión sistemática que está publicada en esta revista International Journal of Infectious Disease. Y es muy importante porque en estos 2 años muy difíciles que tuvimos de COVID, nos tuvimos que adecuar a generar investigación propia de nuestro centro, aunque este protocolo contó con escasos recursos económicos, porque pues no teníamos esa abundancia, nos permitió demostrar que sí se puede, y que sí se puede llevar a cabo estudios de gran envergadura, y que sí podemos estar digamos, en ese concierto de poder nosotros desarrollar investigación propia. Doctor Castaño. Entonces, listo. Entonces, listo, doctor Castaño. Pues nosotros como universidad, pues como les contaba, pues siempre hemos hecho esta investigación básica patrocinada. Pero pues considero que la ventaja para los centros, como ustedes, incluso en este campo, dará pues un potencial en el desarrollo de conocimientos clínicos y tecnológicos que les permitirá pues avanzar en muchos procesos de categorización de los de investigación, e incluso incursionar dentro del sistema nacional como centros de investigación autónomos reconocidos por mi ciencia. Esto es una de las deficiencias que tenemos en este momento en el país, que no tenemos centros de investigación autónomos dedicados a unas disciplinas específicas, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular que están mencionando. O sea que para mí eso es una gran ventaja para los centros como los que ustedes lideran. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, ¿qué ventaja puede traer tener experiencia en investigación patrocinada y saltar a hacer investigación propia? Una de las principales ventajas cuando se tiene ese tipo de experiencia es la estructura, no solamente desde el punto de vista de procedimientos, sino también la estructura administrativa, que nos puede proteger que ese proyecto individual no esté destinado al fracaso por motivos económicos, por motivos de procedimientos, por motivos de calidad o por motivos de entrenamiento. Como ustedes saben, cuando nosotros vamos a empezar estudios patrocinados desde el mismo proceso de factibilidad, empezamos la evaluación de si realmente tenemos las capacidades o no para llevar a cabo el proyecto que nos están proponiendo, ya sea por infraestructura, ya sea por pacientes, ya sea por capacidades profesionales propias de los centros. Llevar esto a la investigación propia también blinda un poco que estos proyectos que son mucho más débiles, porque tienen menos respaldo, dependen a veces de la iniciativa de unas pocas personas, tienen poco dinero que los soporte, darles la oportunidad de que puedan salir adelante y sean ser completados de manera exitosa. Otra de la estructura es el talento humano propio de los centros de investigación patrocinada, que están entrenados, reentrenados, auditados, reauditados. Esto permite que la calidad del dato, como le decía el doctor Urbina, de pronto se pueda pensar un poco más en la calidad del dato. Cuando se hace investigación con motivación propia, puede que se reciban auditorías al momento que se verifique la gestión de los recursos, pero no es tan frecuente que se hagan revisiones o auditorías metodológicas frecuentes o recurrentes, o que se verifique constantemente la calidad de esos datos que están siendo generados. Casi que eso queda en muchas ocasiones al autocontrol o al conocimiento o las capacidades propias de esos grupos que están desarrollando los proyectos de investigación. Entonces, como conclusión general, me parece que tener experiencia en investigación patrocinada y una estructura en buenas prácticas clínicas realmente brinda grandes oportunidades y permite que proyectos pequeños o débiles o que son más susceptibles de no completarse puedan ser llevados exitosamente. Sí, de acuerdo con los que han hablado. Pronto, 3 comentarios adicionales es a nivel administrativo, la investigación patrocinada genera un orden que puede, digamos, redundar en mejor, que los proyectos se puedan realizar. La investigación patrocinada trajo una
un avance, por ejemplo, para los comités de ética, que era algo que antes, digamos, solo en investigación institucional o propia quedaron, digamos, un poquito, no evolucionaron, pero con investigación patrocinada, las exigencias del INVIMA, los comités de ética maduraron mucho. Y para los investigadores fue un gran aprendizaje en términos de rigor metodológico, de buenas prácticas clínicas. Entonces yo creo que es una sumatoria ganadora haber pasado de investigación contratada a entrar en investigación y propia. Sí, yo complementaría lo que han dicho con que hacer investigación propia para un centro de investigación que tiene una fuerte infraestructura administrativa en buenas prácticas clínicas, en experiencia, es una obligación, es una responsabilidad. Nosotros sabemos hacerlo, tenemos la capacidad de, por ejemplo, seguir cohortes, hacer seguimiento por mucho tiempo, evitar dropouts y hacerlo con muy alta calidad, reclutar efectivamente, rápidamente. Entonces, si sabemos hacerlo, tenemos que aprovecharlo con ideas propias, con nuestras propias patologías. Y yo creo que la ventaja para responder específicamente a la pregunta es que nos permite complementar la pregunta que, digamos, en vacunas estamos evaluando eficacia de un producto de investigación contra una patología, pero nosotros podemos responder a través de nuestras propias preguntas cuál es la carga de esa enfermedad, cuáles son los grupos de riesgo, cuál es la epidemiología, cuál es el momento correcto de introducir la vacuna, en quién hacerlo, cuál es la genética de nuestra población, etcétera. Entonces, yo creo que para responderlo de una forma propia, de una forma rápida, no solo es que tenga ventajas, sino que debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad y nos permite complementar y darle una información más robusta para generar la información que se necesita de las patologías específicas. Gracias, doctor. De acuerdo, yo creo que cuando hemos tenido la oportunidad de recibir algunas propuestas de investigación que son generadas localmente, uno ya lo mira con esos ojos críticos de tal vez los criterios de inclusión y exclusión se pueden describir de una mejor forma, tal vez esa metodología la puedo explicar de una mejor forma y ahí es donde uno se da cuenta que realmente nosotros como centro de investigación sí podemos potenciar y además el centro de investigación se puede consolidar como un generador de conocimiento de calidad. Entonces, eso es bueno porque nos va a hacer también atractivos. Por ejemplo, si queremos tener más ensayos clínicos, la industria nos va a mirar con buenos ojos porque no solamente estamos ejecutando esos estudios, sino también trabajando con nuestras ideas propias, con esa calidad y rigurosidad científica que requieren los otros estudios. Otra de las ventajas, yo creo, es que pues, el hecho de hacer ensayos clínicos, pues eso también es volátil y tiene sus periodos de tiempo. Hay unos periodos de tiempo en donde hay muchísima cantidad de estudios clínicos que llegan a los centros de investigación, pero también hay momentos en que no lo es tanto. Entonces, poder de pronto trabajar en esas investigación institucional puede abrir la puerta para tener otras fuentes de financiación. Si bien pues reconocemos todas las limitantes que pueden haber en cuanto a esta financiación, sí hay una nueva oportunidad de poder presentarse a ese tipo de convocatorias en donde podamos tener otras fuentes de financiación para el centro de investigación. Bueno, muy bien. Entonces ya con estas dos primeras preguntas hicimos como un barrido en general de la percepción global de la utilidad de la investigación propia y de nuevos horizontes para cada uno de los centros que están aquí convocados. Ahorita haría ya preguntas mucho más orientadas, pues conociendo los centros que son de investigación dedicada frente a los centros que tienen una fuerte alianza con la universidad y casi que paradójicamente se sentaron a este lado los de investigación dedicada y a ese lado los que tienen más alianza con la universidad. Entonces, la pregunta que le haría yo al doctor Rosso sería, ¿qué identifica usted estando desde esa gran alianza que tiene, que serían como los requerimientos claves para definir unas líneas de investigación propia que permitieran apalancar todo lo que acabamos de ver desde el principio
en desarrollo de investigación colaborativa y en resolver problemas. ¿Qué identificaría usted, doctor? La alianza entre las universidades y los hospitales son claves en la educación, son claves en la formación, son claves en la formación de recurso humano altamente calificado, especialmente en posgrados. Y una de las principales características o metas que tienen que lograr esa alianza entre los hospitales y las universidades es tratar de ver qué tipo de ventajas, ¿sí? Qué tipo de saberes, qué tipo de experticias se tienen mejor en esa alianza, ¿sí? Nosotros desde la Fundación pues somos una institución de alta tecnología, ¿sí? Somos una institución de nivel 4 para el suroccidente colombiano y empezamos en ese compartir con la universidad tratando de ver cuáles eran nuestras mayores fortalezas y basado en esas fortalezas, digamos, empezaron a trazar proyectos de educación, ¿sí? Digamos, tenemos una unidad de cuidado intensivo muy importante, oncología, trasplante de órganos sólidos, y sobre esto crear también líneas de investigación. Entonces, el poder enlazar muy bien la posibilidad de formación de talento humano, digamos, apalancado con las fortalezas que tiene la institución y unirla a investigación, creo que es la mejor, digamos, estrategia para que haya una convivencia, digamos, armónica y una convivencia con resultados, ¿sí? Muchas alianzas entre universidades y hospitales quedan muy sobre el proceso de formación e investigación, siempre queda, digamos, como en un segundo renglón. La fundación desde que se fundó tenía 4 pilares: investigación, era asistencia de calidad, docencia, investigación y trabajo social. En la historia, pues, primero uno tiene que lograr tener asistencia de calidad, porque es muy difícil educar si no se hace asistencia de calidad, y después tener investigación. Entonces, poner las 3 muy al mismo nivel, sí, es muy importante. Pero creo que esa alianza es muy importante, tener claridad siempre de esos aspectos. Y al doctor López le preguntaría, también desde un centro de investigación dedicada, ¿cuáles han sido como las principales falencias que ha observado cuando tiene profesionales que se dedican a la investigación clínica? ¿Qué ha identificado usted que sean falencias y qué piensa que necesitaríamos nosotros? Porque identificamos que es un sistema que se está alimentando, ¿no? De hecho, la última pregunta que tuvimos con el área de hematoncología era, bueno, ¿y por qué no vemos la opción de tener desde los hospitales un tercero que es dedicado y sabe hacerlo, que haga esa parte? Entonces, le preguntaría al doctor López, ¿cuáles son como esas falencias que se identifican cuando uno ya tiene profesionales que va a poner a trabajar en investigación? Sí, yo pienso que la principal o una de las principales falencias que tenemos en Colombia es que nos falta una cultura de investigación, y una cultura de investigación que empieza, bueno, realmente desde el colegio, en donde sepamos leer bien, escribir bien, transmitir mensajes de una forma coherente, de una forma hilando bien los conceptos. Eso se traduce después en la universidad, y en la universidad en medicina, en la formación de medicina al menos, hay poca educación y hay poca cultura en investigar. Desafortunadamente no la hay. Somos magníficos en Colombia viendo pacientes, pero no tenemos esa cultura de investigar, y cuando terminamos la carrera o la especialización o la segunda especialización, salimos desesperados por buscar el trabajo que más nos permita ver pacientes. Entonces, ahí nosotros hemos identificado
en los médicos que ingresan a nuestro centro de investigación a hacer investigación clínica y cuando los incorporamos a hacer investigación propia, vemos que ahí hay un defecto, ¿no? Les hace falta tener esa cultura de investigar, ese interés real por investigar y eso nos pasa a todos los niveles, en todas las diferentes áreas médicas y pues afines a la salud. Entonces, yo creo que esa es una gran limitación que detectamos desde un centro de investigación propia en hacer, desde un centro de investigación patrocinada para hacer investigación propia. Nos hace falta crear esa cultura que es muy desde la raíz y al hacerlo nos permitiría, pues sin duda, generar mucho más rápido los protocolos y las investigaciones que necesitamos urgentemente hacer. Con la doctora María Angélica Granados, desde la perspectiva que ya tiene y la experticia en un centro de investigación dedicado también, y como suele suceder en investigación que pues a veces no podemos esperar tanto tiempo, ¿qué estrategias ha identificado que nos permita formar talento humano en investigación que pueda servir desde un centro de investigación dedicado, orientado tanto a la patrocinada como a la propia, que ha visto usted con los estudios que realizó de rurales y demás? Sí, digamos que nosotros en CAIMED habíamos estado trabajando en este tema de una forma paralela, pero en este año nosotros quisimos realmente enfocarnos en proponer ese objetivo de hacer investigación institucional, investigación propia. Tuvimos la dicha de contar con un equipo que son los rurales de investigación. Digamos que era un tema que nosotros no habíamos trabajado, pero llegamos a ellos y dijimos, bueno, ¿qué tanto hay realmente de información sobre estos rurales de investigación? Empezamos a hacer una tarea bien interesante con las secretarías departamentales, en donde nos compartieron algunos datos sobre los rurales en investigación. Y nos dimos cuenta que de esas 15 secretarías que nos respondieron, aproximadamente hay 800 plazas rurales, de las cuales menos del 1% son rurales en investigación. Y los que son de rurales en investigación están específicamente casi que consolidados en Bogotá, ¿sí? Entonces, ahí uno empieza a decir, realmente aquí está fallando algo. Nos falta enfocarnos un poco desde pregrado en la importancia de hacer investigación. A raíz de eso también quisimos ver qué había descrito científicamente al respecto, si realmente había literatura publicada o no. Y nos encontramos algunas publicaciones latinoamericanas en donde evaluaban por qué los médicos en pregrado no estaban publicando, por qué no salían con publicaciones. Y ellos decían que una de las principales limitantes era que no había el tiempo, no cuentan con tiempo durante su pregrado, y tampoco cuentan con la asesoría para hacerlo. Entonces, eso queda de lado. Entonces, aquí es donde uno dice, qué importante que nosotros podamos incluir estos rurales de investigación y que no solamente nosotros lo hagamos en CAIMED, sino que sea un mensaje que de una vez nos llevemos todos de esa oportunidad. Realmente es un personal que tiene interés en investigar, que tiene los conocimientos pues, recién salidos de su pregrado y que puede dar muchísimo aporte a un comité de investigación. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos ese comité de investigación acompañado precisamente con ese recurso de investigaciones de rurales en investigación. Tenemos también un comité de investigación institucional en donde todas las propuestas que nacen de los colaboradores pasan por un comité de expertos o de pares en donde revisan no solamente la parte científica, sino también metodológica y la viabilidad como tal de los estudios que vayan enfocados con la visión de CAIMED. Entonces, eso es una parte importante. Pero no solamente estamos con eso, también tenemos una iniciativa que es con el biobanco. Entonces, hay que hacer investigación, pero ¿cómo más lo podemos potenciar? Entonces, tenemos el biobanco en donde también tenemos unas muestras para poder también hacer investigación futura. No solamente es esa investigación futura que se hace con los ensayos clínicos, el consentimiento informado que se firma para esa investigación que finalmente pues no sabemos cómo va a terminar esa investigación futura, sino que nosotros a nivel local también podamos potenciar esa investigación a través, por ejemplo, de un biobanco. Entonces, son nuevas estrategias que hemos venido haciendo, que estamos potenciando y que requieren, claro que sí, un recurso para poder hacerlo. Complementar. No, un complemento rápido que podríamos diferentes centros de investigación hacer es
y lo estamos haciendo en el CEIP, es, tenemos como una formación buscando hacer ya una maestría para educar a las personas interesadas en hacer investigación, y así complementamos lo que hacemos en investigación patrocinada con investigación propia, de modo que les estamos enseñando las bases de epidemiología, las bases de escritura científica, las bases de lectura crítica, de cómo diseñar y cómo proponer un protocolo, conseguir financiamiento. Entonces, pues como para complementar ese ciclo y hacer más robustas las instituciones. Que tuve la oportunidad también de conocerlo hace un momento, la pregunta que viene necesariamente cuando tenemos centros de investigación dedicados, centros de investigación que tienen la oportunidad de estar aliados con una universidad, ¿cuál sería la principal fuente de recursos para poder llevar a cabo estas iniciativas? ¿Qué conoce usted? ¿Qué experiencia ha tenido? Bueno, con respecto a la forma para obtener recursos desde proyectos universitarios, hay algunas ventajas. Una de ellas es que las universidades que ya tienen experiencia en el sometimiento de proyectos a regalías o CAT, Colciencias, tienen usualmente ya equipos también preparados para el sometimiento en MGA, en la plataforma Scienti, que son una cantidad de requerimientos que cuando nosotros que no tenemos esa experiencia entramos a trabajar en ellos, o pueden ser frustrantes, o la plataforma se cae el día antes, o estamos todos corriendo recogiendo una cámara de comercio de quién sabe dónde. Entonces, las universidades en ese aspecto fortalecen mucho o facilitan que estos proyectos puedan ser llevados o financiados si la universidad es reconocida dentro de los organismos que proponen esta financiación. Aún así, muchos de estos recursos no logran siempre ser usados 100% tal cual como eran presupuestados, porque quedan también dentro de la universidad, se distribuyen al momento que son asignados. Eso nos genera al mismo tiempo una ventaja y una desventaja, porque nunca trabajamos con el 100% de lo presupuestado. En una ocasión en especial, pues la clínica como tal logró entrar en un proyecto de regalías donde la Universidad del Atlántico recibió un presupuesto y la clínica como par acompañante recibió otro presupuesto, y ambos manejamos nuestros presupuestos para ese proyecto en paralelo, y pudimos llevarlo a cabo sin mayor dificultad, pero no es lo frecuente. Y también, bueno, estando aquí en Bogotá, pero nosotros desde la región Caribe, nos vemos enfrentados a que muchos de nuestros proyectos son constantemente rechazados por los pares evaluadores, y del 100% de los proyectos que son presentados, un 20 o un 30% realmente logramos una aprobación desde, por ejemplo, Colciencias de manera habitual. Y en regalías, también las dificultades que implica entrar a competir con todos los actores que se encuentran regionales, que no necesariamente son todos educadores, también hay emprendimientos, hay proyectos individuales, hay proyectos de empresas, y a veces entramos a competir por recursos por todo este tipo de dinero. Pero en general el mensaje es que con las universidades hay toda una estructura que facilita el sometimiento de estos proyectos para recursos. Y quería hacer un paréntesis con la pregunta anterior, porque es algo muy corto, pero nosotros hemos sufrido mucho como institución porque hemos tenido un incremento en el trabajo desde que empezó la pandemia, y nos hemos visto con grandes dificultades en el tema de talento humano en todos los niveles. Entonces, solamente quiero hablar muy corto. Cuando llega un nuevo investigador principal que tiene una experiencia limitada en investigación, se le dificulta mucho entender que tiene que firmar un documento, que tiene que contestar un correo, que tiene que recibir una retroalimentación de una persona que puede ser un biólogo, puede ser un bacteriólogo, puede ser una profesional diferente de la salud, y él dice, pero si yo soy el súper especialista, ¿por qué esta persona me está dando una retroalimentación sobre cómo debo hacer una historia clínica? Entonces, con muchos médicos investigadores principales nos toca como romper ese tipo de barreras para poder abrir servicios que permitan funcionar. Con los médicos subinvestigadores, bueno, el tema del rol me gustó mucho. Nosotros en la clínica identificamos internos que tienen capacidad o talento en investigación, y cuando se gradúan estamos rezando 3 meses para ver si salen exonerados o no del rural, porque en el sorteo en la costa nos exigen que tengan o estén afiliados a un proyecto de Colciencias para que puedan ser asignados como plaza rural, por ejemplo, en nuestra institución. Entonces eso para nosotros es una gran dificultad. De esas personas que preparamos, el 30%, 40% quedan con nosotros, los otros no, porque deben salir a hacer compromisos de práctica rural asignada en los sorteos a los cuales ellos participaron. Y por último, con el fenómeno, para no extenderme más, de las coordinadoras o de los coordinadores de estudios, ha habido una expansión en la industria, también en la demanda de trabajo de monitoría.
y eso ha hecho por lo menos que en nuestro centro una gran cantidad de personal entrenado haya salido a participar de monitoría en la industria, lo cual es correcto, me parece que es una oportunidad para este personal, pero a nosotros nos deja también huecos donde deben entrar a personas que tienen poca experiencia a asumir cargos de gran responsabilidad. Entonces, de las cosas que hemos hecho dentro de la institución ahora es que hemos fomentado un grupo de entrenamiento para coordinación, porque cuando llegan en cero, tampoco entienden lo que es una firma, tampoco entienden la responsabilidad de llenar un documento a tiempo, de responder un correo, les gusta inventar cosas. Entonces, todo este tipo de situaciones tan delicadas requiere un entrenamiento especial para que puedan entrar a hacer un trabajo realmente efectivo y de calidad. Bueno, gracias. Muchas gracias. Esta sería la última pregunta para cumplir con la agenda. Entonces, esta sí queda abierta para los que de manera voluntaria la respondan. Pues ya hemos visto que pues, es un sistema que se está alimentando continuamente y que tiene una muy buena proyección para apuntar hacia desarrollos propios también. Y el doctor Cadena nos acaba pues, de comentar una serie de elementos claves que pues, tiene que ver con recursos. Y muchas veces nosotros tenemos el paradigma de MinCiencias, ¿cierto?, para conseguir esos recursos o de regalías. Entonces, esta es una pregunta de dos partes. ¿Le ven utilidad tener grupos de investigación en MinCiencias? Sería la primera. Y la segunda, si no hay recursos acá que se puedan conseguir fácilmente, ¿dónde piensan ustedes que también hay recursos y si han tenido una experiencia exitosa en eso? Que no sean necesariamente MinCiencias o regalías. Entonces ahí sí ya de manera voluntaria los que quieran responder. Primero las damos. Okay. Sí, yo creo que sí es importante pues, participar en los grupos de investigación de MinCiencias, identificarnos como grupo reconocido en MinCiencias. Esto pues a través de las respuestas que ya hemos tenido, de la charla que hemos tenido, pues realmente hay muchas ventajas de por qué hacerlo, ¿no? Además, esto nos va a ayudar a nosotros a generar sinergias, porque si nosotros sabemos hacer algo muy bien, ¿por qué no unirnos? ¿Por qué no generar convenios con ese otro actor que también sabe hacer muy bien esa otra parte? Y es la experiencia que precisamente estamos viviendo nosotros con la Universidad del Quindío. Estamos trabajando en otros convenios también con otras universidades, con laboratorios, pero específicamente en estos convenios, digamos que académicos, realmente el potencial es grandísimo. Entonces yo creo que sí, eso nos potencia como investigadores, nos ayuda a consolidarnos porque para nadie es un secreto que a veces el hecho de hacer investigación patrocinada, digamos que critican un poco que solamente estamos ejecutando el estudio clínico cuando en realidad no se imaginan todo lo que un investigador principal tiene que hacer para poder realmente llevar a cabo ese estudio clínico. Entonces es como la oportunidad de poder hacerlo también. Yo creo que sí lo debemos hacer, sobre todo para demostrar lo que venimos haciendo y para hacerlo con la calidad con la que hacemos los ensayos clínicos. ¿Y la financiación? Bueno, ese es el punto como crítico, ¿no? Yo creo que sí debe haber un recurso dedicado en la institución, ¿sí? A pesar de que podemos presentarnos para estas convocatorias, podríamos conseguir ciertas becas para que nos ayuden a potenciar estos estudios clínicos, sí debe haber un recurso dedicado, un presupuesto dedicado para ejercer esa investigación institucional. Porque pues ya lo vemos que por más de que tengamos de pronto nos acepten o nos ganemos alguna de las convocatorias, siempre tiene que haber una contrapartida y si ese recurso no está incluido en el presupuesto de talento humano, no está cuánto voy a realmente a gastar en la ejecución del estudio, pues no lo voy a poder hacer. Entonces sí hay que contar con ese recurso, además de las otras posibilidades que yo pueda tener de financiación. Sí, yo complementaría, otra fuente de financiación son las mismas industrias farmacéuticas. Uno puede hacer estudios completamente independientes de la industria farmacéutica desde el punto de vista del diseño y de los objetivos, pero con fondos solicitados a los diferentes patrocinadores. Son los estudios iniciados por el investigador, en donde lo único que decide el patrocinador es si es un estudio válido desde el punto de vista científico y metodológico y con todos los rigores necesarios, independiente de si es de su interés comercial o no.
muchas veces te lo patrocinan. Nosotros tenemos en el SEI muchos estudios de ese tipo de forma y son completamente válidos, de nuevo, absolutamente independientes del interés comercial del patrocinador. Ellos no participan en absolutamente nada desde el punto de vista del diseño del protocolo o de la publicación de los resultados. Y lo único que hacen es pues financiarlo. Obviamente eso se declara como el conflicto de interés en todas las presentaciones y publicaciones, pero es una fuente que sin duda es válida y está disponible y debemos aprovechar. Sí, bueno, yo quería hacer un breve comentario sobre MinCiencias y la plataforma por la cual se hacen todas las categorizaciones. Hace parte de las reglas de la investigación académica en Colombia, independientemente de si es útil o no, pues nosotros nos acogemos a participar de ello. La clínica tiene un grupo junto con la Universidad Simón Bolívar, categoría A1 en Colciencias. Cuando nosotros hacemos todos los años, participamos en estas convocatorias. Realmente es sorprendente la cantidad de publicaciones que nos exigen, participación en tesis de grado, cuántos eventos hemos ido, cuántos investigadores están categorizados dentro del grupo, la producción del grupo. Es una forma donde pues miden nuestra producción. No necesariamente sé si eso sea la forma que mide la calidad de esa producción científica realmente, pero es la forma como en Colombia se hace y nosotros participamos y estamos de acuerdo con esto. Solamente quería también contar una pequeña anécdota, y es que cuando empezó la pandemia de COVID y estaban empezando a llegar estas factibilidades para estudios, llegó directamente de la Fundación de Bill y Melinda Gates un subsidio a centros donde se giraron unos recursos para la adquisición de ultracongeladores, para la adquisición de insumos, para la preparación de personal o adecuación de áreas, en anticipación al desarrollo de futuros estudios que requieren ampliar nuestras capacidades locativas. Sé que existen grants, por ejemplo, del NIH que requieren participación de otros países o para enfermedades que no se encuentran en otras latitudes, sino solamente aquí, como infecciones arbovirales. Entonces, las fuentes de financiación pues posiblemente existen. Nosotros, desde nuestra perspectiva, pues no tenemos la experiencia para acceder a esos recursos, pero sé que en el país hay personas que lo han logrado hacer y en otros países de Latinoamérica también lo logran. Perú es muy exitoso en ese tipo de obtención de recursos a través de instituciones gubernamentales del exterior. Sí, creo que una de las cosas importantes que tienen que hacer los centros, aquí me voy a quitar el sombrero de la universidad y me voy a quedar solo con el sombrero de la fundación, es que los centros tienen que tener cierto grado de autonomía, ¿sí? Porque, digamos, los costos de los centros son independientes de la alianza con las universidades. Entonces sí se necesita tener unos recursos propios. Tiene que haber, digamos, desde la alta gerencia, tener digamos, un apoyo total a la investigación, y eso se refleja en tener unos recursos, digamos, no mínimos, pero unos recursos que permitan la realización de investigación. Y sobre ese piso poder ir construyendo alianzas, ¿sí? Alianzas estratégicas. Una alianza con la universidad es importante. Hay ciertas ventajas cuando una institución del sector salud se asocia con una del sector educativo, porque entonces ya digamos, tiene una ventaja competitiva porque son dos sectores los que están ahí. Entonces tratar siempre de buscar las alianzas, alianzas con organizaciones internacionales o con universidades internacionales es también muy importante, porque no solo se puede obtener recursos financieros, sino también la parte de soporte técnico, ¿sí? Y bien, como lo decía Eduardo, las instituciones de salud tienen, digamos, una ventaja de poder hacer contratación un poco más libre en términos de poder hacer, digamos, presentar proyectos a la industria farmacéutica, a la industria biodiagnóstica, que a veces la universidad tiene
otro tipo, especialmente la universidad pública, tiene más dificultad de poder hacer ese tipo de búsqueda. Entonces, sí tenemos que tener un piso que tiene que venir desde la alta gerencia para, o sea, que ver que es una prioridad la investigación e ir construyendo con diferentes aliados, tanto del sector público como del sector privado, porque hay oportunidades digamos, nosotros tenemos una experiencia interesante desde el área de ginecología, obstetricia de alto riesgo, que es un problema en el Valle y en el Cauca, en donde se han podido conseguir recursos del sector público, porque, digamos, hay ciertas áreas en donde no hay la experticia específicamente, digamos, en obstetricia de alto riesgo. Entonces, pero sí, digamos, que tener, ahí no es el cuento de tener los huevitos en diferentes canastas, sino tener huevitos de diferentes partes, ¿sí? Para poder subsistir, ¿sí? Porque siempre la subsistencia en investigación siempre es algo complejo. Bueno, yo pues, no sé si alguien del auditorio quiere hacer alguna otra pregunta adicional o si para cumplir con nuestra agenda daríamos por finalizada esta sesión, agradeciendo muchísimo. Si hay una pregunta ya, entonces si me ayudas con el micrófono. Gracias. Más que una pregunta, es un par de comentarios con respecto a los últimos temas que se conversaron. Desde la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica, la cual presido actualmente, estamos trabajando activamente y en conversaciones con MinCiencias desde el año pasado, y hoy lo retomábamos ese tema en la sesión de trabajo que tuvimos durante la mañana, lo hablamos con la representante de MinCiencias y del INVIMA, en cuanto a la solicitud que hemos hecho, que para los centros de investigación, sobre todo los independientes, los dedicados, que no tenemos la vinculación a una universidad y que usualmente son los vinculados a una universidad los que tienen esta categorización de MinCiencias, pero muchos de los dedicados no les es tan fácil adquirir este tipo de homologación. Entonces, hemos estado en esa conversación en donde la investigación clínica con fines de registro, tanto a nivel de los centros como de los investigadores, sea tenida en cuenta y sea insertada dentro, digamos, de las consideraciones, y el compromiso hoy es que se va a tener se va a abrir la puerta a tener en cuenta este tipo de investigación para cumplir esos requisitos que a veces son muy complicados y ser entonces reconocidos como actores dentro del sistema de ciencia y tecnología del INVIMA. Eso por un lado, de MinCiencias, perdón. Eso por un lado. Y por el otro, pues compartimos, yo creo que todos los centros de investigación, la dificultad que comentaba Andrés de la formación de nuestro recurso humano en muchas áreas, pero principalmente en el área de coordinación. Y bueno, lo sufrimos siempre cuando les deseamos la mejor de las suertes cuando se van a las multinacionales, pero también nos queda un hueco y realmente una situación que a veces cuando estamos en pleno reclutamiento de un estudio grande, pues es muy crítica. Y desde hace un buen tiempo también reconocimos la necesidad de los centros de formar ese recurso humano de una manera mucho más homogénea, mucho más estandarizada. Y desde así, en días pasados, a muchos de ustedes ya les debió llegar el anuncio que tenemos ya el curso para coordinadores. Es un curso de 50 horas, es un curso que hemos trabajado desde hace más o menos 10 meses, de tal manera que creemos que va a ser una excelente ayuda para todos ustedes cuando requieran no solamente formar nuevos coordinadores, sino los coordinadores que ya tenemos en nuestros centros, tal vez refrescar y poner a punto ese conocimiento. Así que lo pongo a disposición de todos ustedes. Bueno, entonces de nuevo mil gracias a cada uno de ustedes por su presencia y muchísimas gracias pues a la doctora Carolina, que va a hacer el cierre del evento.
Entonces pueden pasar a sus lugares. Muchas gracias.